Bendiciones abundantes, amados hermanos, ¿cómo están? Espero que bien. Me da gusto volverlos a ver con mi corazón lleno de gozo. Hoy tenemos un tema hermoso. ¿Qué pensarías tú si hubiera una persona que se presentara donde fuiste juzgado y sentenciado a muerte y ya el verdugo está a punto de quitarte la vida de la forma que se utilizaban los verdugos para justiciar a los reos de muerte? ¿Qué pensarías tú si una persona dijera, déjenlo libre, yo pago por la culpa de él? Y el juez le dijera, pero es que tú eres inocente, tú no has cometido nada, ese delito se le comprobó, él mismo lo confesó, es un reo confeso, él dijo que lo había asesinado. Y que esa persona dijera, no importa lo que haya confesado, yo voy a morir en lugar de él. Y que el verdugo, aceptando el cambio de persona, pusiera a este inocente en tu lugar y le quitara la vida. ¿Cómo quedaría tu corazón? ¿Cómo habría admiración por ese sacrificio limpio, puro? El único que podía cambiar ese destino para cada uno de nosotros se llama Jesucristo. Él hizo, amado hermano, amada hermana, exactamente lo que te estoy diciendo. Él siendo justo, sin pecado alguno, Él fue a pagar la culpa de todos nosotros. Muchas veces nosotros no le damos el valor a ese sacrificio tan grande que ha hecho por nosotros y por nuestra familia. Lo tenemos en poco y a veces, como ha sido la salvación, así como te la platiqué, así la salvación es tan grande y costaba tanto salvar de esa forma a un hombre, a una mujer, que fue necesario que pagara con su vida y derramara totalmente su sangre en el Calvario. Esa misericordia, ese amor al pueblo caído, ese amor al pecador tan inmenso que hizo nuestro Señor en la cruz del Calvario, es la que nos mantiene en este día sabiendo que ya la segunda muerte no tiene nada con nosotros, sino tenemos una vida junto con Él. No fue un sacrificio pequeño, no es algo sencillo, es algo que muy pocas personas realmente lo harían por alguien, a un familiar. Yo te aseguro que habría contadas las personas que dijeran, sí, yo voy en lugar de mi hermano, en lugar de mi padre, en lugar de mi esposa, en lugar de mi esposo, o aún en lugar de un hijo. Sin embargo, Dios en su misericordia eterna nos mandó ese Dios Jesucristo, ese ser tan hermoso, para que Él pagara por cada uno de nosotros. Por eso Él está en un lugar más allá de todos los nombres. Por eso dice la palabra del Señor que no hay en ningún lugar otro nombre que no sea el de nuestro Señor Jesús, en el cual puedas llegar a ser salvado.
No existe. Puedes pertenecer a cualquier religión y decir es en el nombre de fulano y en el nombre de mengano, pero no. La palabra nos dice claramente que solamente es el nombre de nuestro Señor Jesús en el cual podemos llegar a ser salvados. Hoy vamos a encontrarnos nosotros en una figura en la cual estábamos nosotros hundidos en nuestros pecados, donde merecíamos esa sanción que ya había sido dictaminada por el juez. Esa sanción que decía deben de ser muertos, porque la paga del pecado es muerte. Y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No podemos olvidar por un momento. Yo te puse ese ejemplo, amado hermano, porque cada minuto de nuestra vida no es ya de nosotros. Cada minuto de nuestra vida es de Él, porque Él pagó por cada uno de nosotros. Nosotros éramos reos de muerte y sin embargo Él nos salvó de esa muerte. Antes de entrar en nuestro tema, amado hermano, te voy a suplicar que cierres ahí tus ojos donde estés y démosle gracias precisamente a nuestro Señor por su sacrificio, a su Padre por haberlo mandado y al Espíritu Santo que nos redarguye de ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Vamos a darle gracias por ese sacrificio. Yo te aseguro que muy poca gente, aún en el día de hoy, lo hace, pero tú y yo reconocemos ese sacrificio y te invito de todo mi corazón a que le demos honor, honra y gloria y honor al que lo merece, que es nuestro Señor. Cierra tus ojitos ahí donde estás. Señor, Señor Jesucristo, Padre eterno, príncipe de paz, Rey de reyes, Señor de señores. Hoy te doy gracias, Señor, porque tú fuiste a pagar en lugar mío. Yo debería de haber sido ahí crucificado en esa cruz. Yo era el que debía de haber sido latigado. Yo era el que debía de haber sido golpeado, porque yo fui el que pequé. Contra el cielo y contra mi familia, contra mi padre, contra todos he pecado. Gracias, amado Cristo, por esa salvación, Señor, que tú me has dado. Inmerecida, impagable, no la puedo pagar con nada. Solamente dándote honra y gloria a ti, Señor. Reconociendo que tú eres mi Salvador, que tú eres mi Señor, que tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, Señor. Y ahora yo me pongo en tus manos una vez más, Señor. Que mi boca, que mi lengua no diga cosas que vengan de mí, Padre. Que seas tú hablándole a tu pueblo, papá. Ayúdame a ser fiel, Señor, a ti, Señor Jesucristo. Porque tú fuiste fiel hasta la muerte, papá. Bendice a todos los oidores. Bendice a todos los que van a ver este video, Señor. Y bendice así como dice tu palabra al mundo. Porque de tal manera Dios nuestro Padre ha amado a este mundo, Señor, que mandaste a tu Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree hoy que cree en Él, no se pierda, sino que tenga una vida eterna contigo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Y si tú puedes por ahí donde estás, darle un fuerte aplauso al que vive, dáselo, mi hermano. Dáselo, dáselo. El hijo pródigo. Vamos a empezar. ¿Quién es el hijo pródigo? ¿Qué pasó con él? ¿Por qué es tema de predicación? Bueno, ese era un joven que se había cansado de estar laborando con su papá de mañana. Yo pienso las labores de un hijo de gente del campo, agricultor o que tenía un ganadero. En fin,
algo así a ese joven muchacho que ya le había fastidiado. Decía, oh, esta vida es muy monótona, siempre lo mismo, tengo que pararme, darle de comer a los animalitos, ir a checar, ir al mercado, ir a comprar, ir a traer, los forrajes, todas las cosas que implican el campo, ¿verdad? Y su hermano mayor, porque tenía un hermano mayor, este joven, pues él hacía las cosas, pero las hacía con la finalidad de que un día pues iba a recibir un gran beneficio, ¿no? Porque era el hijo mayor y en tiempos bíblicos era el primogénito, era el que recibía dos partes, pero no quiero ir adelantándome, lo vamos a ir descubriendo. Pero el joven estaba tan aburrido, tan enojado de la vida monótona que llevaba, y había escuchado que en un país, y yo te podría dar en este momento varios nombres de países o de lugares donde hay fiesta. Yo creo que tú sabes algunos de ellos, hermano. Pero no les vamos a dar propaganda. Que son 24 horas fiesta, hermano. Ahí no se para la fiesta. Hay casinos, de todo. Todo lo que quieras encontrar en esas ciudades las encuentras. Claro que la diversión tiene un costo y ese costo a veces demasiado alto, porque yo sé por medio de estadísticas que ahí en esos lugares hay crímenes muy seguidos, hermano. Entonces hay mucha gente que fue ahí con la intención de divertirse y resulta que lo trajeron en una cajita, sino en una caja, sino solamente también en ceniza, ¿verdad? Pero bueno, comencemos. Ya le dimos gracias a Dios. Ya te di la bienvenida. Bienvenidos mis amados hermanos y hermanas. Abróchense los cinturones porque hoy vamos a ver cosas hermosas de la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén ahí? Digan amén, amén, amén y amén. Esta historia la vamos a encontrar en Lucas 15 del 11 al 12. Dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos, que es el que te estoy comentando que se quería ir de fiesta, pues. Dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre, fíjate que le repartió los bienes, o sea, así se los dio, le dijo, mira amigo, a ti te toca esto, te toca esto. Aunque el padre le hubiera dicho todavía vivo, porque la herencia se debe de recibir cuando el padre ya no estaba en este mundo, ¿verdad? Pero este padre muy consciente de que el hijo ya estaba pues aburrido, le dice, ok, ten, ahí está. Eso es lo que te corresponde. Y le repartió los bienes. Junta, estamos Lucas 15, 11, 12, vamos a ver por qué le tocaba dos partes al primogénito y solamente una al otro. Dice la palabra del Señor, dice, tendrás que reconocer al hijo de la mujer menor querida como el primogénito, dale 2/3, aquí está, dale 2/3 de sus bienes, porque él es el primer fruto de su virilidad, ya le corresponde el derecho de primogenitura. Amén. Entonces, es por eso que el primogénito tenía derecho a dos partes. Entonces el primogénito decía, bueno, yo voy a obtener dos partes, y el menor que se quiera llevar la suya, bueno, pues que se la dé. De todos modos, recuerda que esto solamente era cuando el papá ya no existía, ya estaba en otro lugar, pues había muerto. Entonces ahí le daban su herencia, la herencia de los dos hermanos. Pero el más pequeño dijo, no voy a esperar a que mueras, de una vez dámela. ¿Ves?
Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Vamos a seguir aquí en Lucas, constantemente vamos a estar en Lucas. Vamos al 13:14. Después de no muchos días, el hijo menor, recogiendo todo, partió hacia un país lejano. Vuelvo a decir, ese país donde le habían dicho que ahí la fiesta no termina. Dice, y ahí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Lo que su padre había conseguido con trabajo, honradamente, juntándolo, trabajándolo, él lo despilfarró rápidamente. No dice en cuántos días, pero, amado hermano, tú y yo sabemos que esos lugares todo es caro. La bebida ahí es cara, el lugar donde vas a hospedarte es caro, te cobran el alimento caro, todo te cobran caro. Entonces es muy lógico que malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Muy rápido se le fue. Cuando lo había gastado todo, sobrevino una gran hambre en aquel país y él comenzó a pasar necesidad. Mira, él estaba en un lugar donde Dios bendecía por el trabajo honesto del padre y de todos ellos. Entonces no les iba a caer una calamidad porque la comunidad en sí era trabajadora, no había gente que hiciera el mal constantemente. Sin embargo, él se fue a un lugar al contrario, donde el pecado reinaba. Era el reino del pecado. Entonces, cuando hay un reino de pecado, el que reina es el enemigo, que el Señor lo reprenda. Y cuando gobierna el enemigo, todo se va secando, todo se va escaseando. ¿Por qué? Porque están alejados de Dios, tan simple como eso, hermano. El que está cerca de Dios es fructífero, el que está cerca de Dios, todo lo que siembra produce, pero ahí no había nadie que estuviera buscando de Dios. Las mujeres habían tomado su forma de sacar un dinero rápido, los hombres eran perversos y malvados. Entonces, ¿cómo el joven ese pensaba que el lugar donde iba a ir iba a florecer? O no sé cuál era la intención del joven. Divertirse posiblemente, pero ¿cómo iba a regresar a su casa? Imagínate con qué cara, con qué vergüenza iba a regresar a su casa si ya se había terminado toda la hacienda de su padre. ¿Qué le iba a decir, padre? Lo que tú trabajaste hace 20 años, 30 años, me lo he despilfarrado en algunos meses, porque aquí no se habla ni siquiera de años. Qué pena tan terrible. ¿Qué dirá mi hermano, el que siempre me decía, no vayas, hermano, ahí es una zona de perdición? O el papá mismo, mire, es una zona de perdición, ahí no vas a prosperar, ahí te van a engañar. Y yo sé que el padre no lo escribe la palabra del Señor, pero si era un padre sabio, el padre le decía, mira esos lugares, te van a engañar bien rápido, te van a ver que eres una persona buena, que no estás maleado, y rápidamente te van a desplumar. Y así lo dejaron como pollo de rosticería, todo pelado ahí. Por eso vino una gran hambre. Voy a repetir el versículo. Después de no muchos días, el hijo menor, recogiendo todo, partió hacia ese país lejano. Y ahí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Y cuando lo había gastado todo, sobrevino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar, aquí dice necesidades, pero yo pondría muchas necesidades. La palabra de Dios dice en Lucas 15, y así voy a seguir en Lucas 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel país, quien lo envió a sus campos a apacentar cerdos. Y ansiaba saciarse con los
algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Vamos punto por punto. Después de que ya pierde todo, ya no tenía en su corazón regresar a su casa, sino decir, bueno, aquí me las voy a arreglar porque yo ya, allá ya no tengo nada que hacer. Entonces, él dijo, aquí voy a sobrevivir, voy a ver qué hago. Se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel país, quien lo envió a sus campos a apacentar cerdos. Un judío apacentando cerdos era la mayor vergüenza, era más vergüenza que haber regresado a ver a su padre. Porque el judío no solo no podía cuidar a los cerdos, porque bajo la ley de Moisés, bueno, bajo la ley de Dios, ellos no deberían ni siquiera de estar viendo a los cerdos, porque era un animal impuro. Y luego dice, y ansiaba saciarse con la comida. Las algarrobas es la comida que le daban a los cerdos. Y ese es el segundo. Tenía tanta hambre que quería comerse lo que los cerdos comían. Pero el valor de ese hombre, que era un príncipe de Dios, entonces ese príncipe, porque el papá es Dios, ese príncipe vino a ser menos que un cerdo, porque al cerdo le daban de comer, pero a este no le daban nada. ¿Hasta dónde llegó? Llegó a lo más bajo. Tú te puedes imaginar esta visión de tener tu ropa limpiecita, de tener tu alimento, de que vas a laborar, pero ya cuando te hablan, ¡hey! ¡Pancho! ¡Ya está el desayuno! Llegas, tu vasito de leche, tu pan, tus frijolitos con un huevito y tus tortillitas y todo muy calientito y a tu hora. Después de tu desayunito, te vas a laborar, vienes, ¡Pancho, ya está la comida! Viene la comida, Pancho, ya está su guisadito, su sopa, todo, no tuvo que hacer nada, ya estaba ahí, se lo ponen en la mesa, siéntate, Pancho, aquí está tu comidita, mira, nada más tienes que agarrar tu cucharita y tu tortillita y tu agüita de limón, y de lo más feliz del mundo. Y si no fuera suficiente su desayuno y su comidita, llega la tarde y ya es hora de la cena, Pancho. Y ahí va Pancho otra vez. Y le dan su café, o si no, si está haciendo mucho frío, le dan su chocolate, su panecito. Y ya le dicen, ya, ok. No tenía que estar haciendo labores de obrero, porque ahí dice que él quería, después cuando regresó, quería como uno de los que tenía bajo su orden, bajo las órdenes, su padre. Entonces, ahí en la casa del padre tenía quien le sirviera. Mira, no tienes que hacer nada, ya levántate de la mesa y puedes hacer lo que tú quieras. Y así constantemente. Pero era muy monótono para él, era muy aburrido. Ay, qué aburrido, otra vez, mañana otra vez. Vamos a la iglesia, como otra vez a la iglesia. No, mi padre me obliga. Que porque tenemos que ir a darle gracias a Dios, de no sé qué. Pero se arruinó su vida, y de una forma muy rápida. Imagínate cuántos años, no dice textualmente cuántos años, pero era un joven que era inexperto totalmente. Pero cuántos años lo han de haber llevado tuvieron que haberlo llevado a una sinagoga, o tenían que ir a haber visitado el templo, tenían que haber hecho algo porque la vida del padre estaba bien organizada y era próspero. Entonces, seguro que amaba a Dios. Y él enseñaba a amar a sus hijos a Dios. Pero se le hacía muy aburrido. Pero el ser aburrido lo lleva a buscar el pecado, y el pecado, la paga del pecado es muerte. Bueno, entonces dice que él tenía tanta hambre que
ambicionaba de las algarrobas que comían los cerdos, pero él era menos que un cerdo. Lo habían puesto a un nivel menor que los de los cerdos. ¡Qué terrible! ¿Mm? Aquí está el bote vacío, no le daban a él de comer, ya se lo habían comido los dos cerdos estos y él estaba desesperado completamente. Y ahí se acordaba de la ley que su padre le había enseñado. Y él estaba tan triste ahí y tan desesperado que decía, ¿dónde he llegado? Si en la casa de mi padre hay cosas hermosas, si yo comía, me daban mi leche, me daban mi café, me traían mi jugo y yo todo lo desprecio y ahora quisiera comerme lo que se comen esos cerdos y nadie me da siquiera la comida de los cerdos. Y no se te hace familiar la historia. Yo me pregunto, y no es muy familiar la historia con la vida de nosotros. No, nuestros padres nos enseñaron cosas buenas. No, nuestros padres nos enseñaron el beneficio del trabajo. Es un beneficio trabajar. No nos enseñaron y nos dieron educación al nivel que ellos hayan tenido para darnos una educación. ¿Y qué hicimos? Muchos. Yo soy la prueba del desperdicio de mi vida cuando no conocía de Dios. Yo andaba igual. Quizás no conocía la ley de Dios, pero sí me habían dado una educación que decía que debía de portarme bien. Pero desperdicié esa herencia que me habían dado. Todos los buenos consejos. Desperdicié también las lágrimas de mis padres, las lágrimas de mi madre y de mi familia. Aún desperdicié las lágrimas de mi propia esposa, que clamaba y decía, el camino que está tomando mi esposo no es un camino correcto, es un camino que lo va a llevar aquí, con los cerdos, queriendo comer de su comida y que nadie me daba. Yo no sé tú, hermano, ojalá y tú nunca hayas padecido, pasado por esta vida de este joven inmaduro, que por dejarse llevar por las cosas que él creía que eran buenas, acabó en este lugar. Es por eso que yo te estaba comentando, amado hermano, desde un principio, que si el justo difícilmente se salva, el pecador tiene que buscar definitivamente un Salvador que se llama Jesucristo, porque no hay otra forma, no existe otra forma, no hay otro camino, Calayo. Mira mi corazón a veces cuando se me acercan algunas personas y dicen, es que mira, ese hombre era bueno, sí, pero yo no puedo cambiar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es muy clara y dice que no hay otro nombre dado a los hombres, que no hay otra forma de llegar a ser salvados si no es por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma. No hay. Y ahí en la desesperación este joven, ese joven que se llamaba Ramón, Dios en su misericordia le habla y le dice, yo pago por mi hijo. Le dijo al juez, yo pago por mi hijo. Le dijo al verdugo, yo pago. Y la sentencia fue
cumplida. Y por eso es que hoy no estoy muerto, sino predicando de quien me salvó de él. Ay, hermano, qué bueno que dices. Hermano, todos somos pródigos. Todos, todos, todos. Toda la humanidad, todos los hermanos, todos los pastores, todos los predicadores, todos somos pródigos. Unos en mayor, otros en menor. Quizás sea un pródigo que no sufrió tanto, o quizás sea un pródigo que sufrió más. Pero amado hermano, yo quiero decirte en esta tarde que tú y yo somos hijos pródigos. Que desperdiciamos todo, todo, todo. Aún nuestra propia vida la entregamos a los placeres inmundos de la carne. Y ahí como estaba este chiquito. Ponle tu nombre ahí, viendo a los cerdos. Y mira, hermano amado, fíjate que te voy a enseñar cómo para un judío esa era una de las vergüenzas mayores que podía tener el estar cuidando ahí. Mira. Dice Deuteronomio 14:8, dice: no puedes comer cerdo, ¿no? Ni cerdo porque tiene pezuña hundida, mas no rumía, o será inmundo. De la carne de esos no comeréis, ni los tocaréis. Sus cuerpos muertos. Estaba totalmente prohibido porque era un animal inmundo. ¿Y cómo crees que él iba a estar conviviendo ahí? ¿No? Sin embargo, ahí estaba. Quizás haya alguna persona, algún hermano o hermana que esté en esa situación. Yo te tengo buenas noticias en esta tarde, hermano. Hay una forma de salir de ese lugar, de los cerdos. Hay una forma. Y ahorita te la voy a enseñar. Mira. Ahí el tiempo me está corriendo. Lucas 15, 17, 18 dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Reaccionó. Esto de volver en sí quiere decir que reacciona. Volver en sí se le dice a una persona que se desmaya, y tú has visto cuando les ponen hasta en las películas algo en la nariz y vuelven en sí. Reaccionó de una forma positiva. Y cuando reacciona y vuelve en sí, dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Terrible. 15, 18, 20 dice: me levantaré. Estaba tirado, estaba humillado. Ahí está el secreto. El primer secreto es que vuelvas en sí y reconozcas que hay un Salvador que se llama Jesucristo. Esa es la primera. Volver en sí es reconocer que Jesucristo es tu Señor y Salvador, tu Padre. Luego dice: me levantaré e iré a mi Padre y le diré. Todo eso ya lo estaba planeando en su mente. Todavía no estaba hecho, pero él ya tenía esa decisión. Tienes que volver en sí, luego levantarte y luego tomar una acción que dice: voy a ir a ver a mi Padre. Tenemos que tener esa decisión de ir a buscar de Dios constantemente.
Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo. Él reconocía la educación, el amor que le habían enseñado a Dios. Padre, he pecado contra el cielo, primeramente dice, y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Luego se levanta otra vez. Primero se levanta del lugar donde estaban los cerdos. Déjame, tengo que ponerte los cerdos. A ver. Se levanta de ese lugar donde estaban los cerdos. ¿Ok? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus empleados. Y se levanta. Vuelve en sí. Luego dice, reconozco que mi padre, voy a ir ahí. Y va. Levantándose se vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El padre sabía que la vida que llevaba el hijo menor tan desordenada solamente lo iba a llevar pues a donde lo llevó, a la miseria. Entonces él agarraba, hacía lo que tenía que hacer su trabajo, pero siempre estaba pendiente del camino. Y veía el camino y decía, no se ve mi hijo todavía. Llegaba la noche, dormía, y al otro día decía, hoy puede ser que venga mi hijo. Y se paraba el padre, hacía sus labores, pero siempre estaba pendiente del camino a ver si venía ya por ahí el hijo menor, el hijo que le gustaba irse a los lugares que eran incorrectos. Ese hijo amado que le pidió su dinero antes de que él falleciera. Ese estaba preocupado por él. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Por eso te digo, por eso tengo autoridad para decirte que el padre estaba viendo el camino. ¿Ves? Fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. La palabra esta de misericordia es simplemente el amor a la miseria. Ese amor que Dios nos ha tenido y nos tiene, de salvarnos aun cuando no lo merecemos. Si no te has dado cuenta, hermano, por muchas obras que hagas en el templo o en la calle o en cualquier lugar, nunca se va a comparar siquiera con la misericordia, con el amor agape que nos tiene nuestro Dios. Un amor sincero, un amor puro, un amor que no pide nada, un amor que todo lo da. Gloria a tu nombre. Se echó sobre su cuello y le besó. Un amor verdadero, un amor de padre a hijo, un amor de hijo a su padre. ¡Aleluya! Vamos al 15:21, dice. Pero el hijo reconoce que se había equivocado totalmente. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Tenía razón, claro, porque ya había recibido los beneficios de haber sido su hijo. ¿Estaba en todo lo correcto el hijo? Por supuesto que sí. El padre le hubiera dicho, pues vete ahí con los jornaleros, ahí donde viven todos mis empleados, ahí agárrate un lugarcito y vas a empezar a trabajar de 8 de la mañana a 6 de la tarde y ahí vas a comer con ellos, ahí les mando su comidita y cuando sea día de pago vienes y te doy tu dinerito y así estamos bien, sí.
Me puedes seguir diciendo papá y todo, pero por ahí te quedas, ahí guardadito. Pero el amor de Dios, el amor del Padre, supera todas las intenciones y todos los pensamientos. Y el Padre le dice, este es mi Hijo amado. Dios te dice a ti, hermano, hermana, no importa de verdad. Te lo digo con toda mi sinceridad que puedo decírtelo. No importa si tus pecados fueran como la grana. No importa si fueran rojos como el carmesí, No importa si estuvieras tan manchada o manchado como por el petróleo, por el chapopote o por el pavimento que tiran en las calles, en las avenidas, en las carreteras. Si tus pecados fueran tan negros o tan rojos, el Señor los perdona, el Señor los limpia. El Señor te da una oportunidad nueva. El Señor siempre está pendiente. El Señor siempre está viendo el camino para ver si ya regresas. O si ya regresamos. O amado hermana, o amado hermano, quizás te hayas salido de la fe por algún malentendido, por alguna mala cara, por alguna hablada, por algún problema. Pero Dios está pendiente de ti. Dios no es así. Dios no es como el hombre. Dios me enseña en esta misericordia el Padre diciéndole, vuelve. El Hijo diciéndole, ya no soy digno de que me digas, hijo, ahora quiero ser un obrero. Pero el Padre perdona todos esos pecados, amado hermano. Si tú has conocido del Padre, si tú has conocido de Dios nuestro Padre y te has alejado, no solo como pródigo, pero porque te has enojado o te has disgustado o te falló aún un hermano o te falló aún tu pareja, tu compañero, tu compañera. Dios está a la puerta. Dios está con los brazos abiertos, esperando al Hijo que se fue. Aleluya. Le dice, y el Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ante ti. Esa es una versión diferente. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y delante de ti, fíjate. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Esta versión dice, y ante ti. Y sí pecó, vaya que sí pecó, se llevó todo lo que debería de dar cuando su padre ya no estuviera vivo. Qué cosas, ¿verdad, hermano? Pero el Padre le dijo a sus siervos, eso es cuando llegas a la iglesia, hermano, y le dices al Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, Señor. Y le dices al Señor Jesucristo, te acepto en mi corazón. Tú eres mi Padre. Y entonces el Padre, Dios nuestro Padre, le dice a sus ministros, Dios el Padre le dice a los ministros, saca el mejor vestido, vístelo blanco, de lino fino, sin pecado. Mi hijo estaba perdido y ahora viste de blanco. Ponele un anillo, el compromiso. Entra de nuevo a la familia. No es un extraño, es un hijo. Y ese anillo de autoridad les enseña a los siervos y a los servidores y a todos que Él es un hijo de Dios. El anillo en su mano le da autoridad y compromiso de que Él es un hijo de Dios.
Cálzale sus pies. Ahora ponle unas sandalias donde él y ella lleven el evangelio a todas partes, al norte, al sur, al este y al oeste. Cálzalo con unas sandalias, no de esas que él compró, unas sandalias nuevas, porque es una nueva criatura. Él estaba perdido, pero ahora vive. Trae el becerro más gordo. Estamos hablando ya desde el principio de la figura de nuestro Señor Jesucristo. Matarlo y comamos y hagamos una fiesta. Y mira, hermano, que la fiesta así se hace. En Lucas 15:10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y ese pecador es precisamente los que se fueron, los que desperdiciamos todo eso, esos pródigos, esos hijos rebeldes, esos hijos que no obedecíamos nada ni a nadie. Y el Señor nos recibe y nos viste y nos calza y nos da una nueva identidad. Nos dice que somos hijos de Dios. Por eso la palabra dice que nos han dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Porque somos esos que salimos de la casa de Dios y luego nos llamaron los pródigos. ¿Te está gustando? A mí sí, hermano. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestirle, ponerle un anillo en su mano, calzarle sus pies, traer el becerro gordo y matarlo. Comamos y hagamos una fiesta grande. Porque ese mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y todos comenzaron a regocijarse, pero por ahí andaba trabajando el hijo mayor, por allá, porque no se dice que ahí estaba en el barullo, ¿verdad? Y estaba lejos y dice, oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que escucho? ¿Qué escucho esto? Su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él dijo, tu hermano ha venido. Fíjate cómo los siervos ya sabían la autoridad del hijo. Le preguntó aquello, él dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. No era que este hermano se regocijara con su padre y dijera, qué bueno que mi hermano ya regresó. Pues no. Lucas 15, 28, 29 dice, entonces se enojó y no quería entrar. Habiendo fiesta, no quería entrar. ¿Tú no te has dado cuenta, mi amado hermano, que eso pasa mucho dice nuestro pastor en la iglesia de los patos, por allá, que un hermano que estaba extraviado, que andaba perdido y que se supo que había pecado y que había cometido pues diversos tipos de pecados y regresa todo arrepentido, humillado, golpeado, así como el hijo pródigo exactamente. Y entra a la casa de su padre y en lugar de hacer fiesta con todos los demás hermanos, se enoja. Este hermano se enojó. No quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. El padre siempre con amor, siempre perdonando, siempre buscando que haya una unión dentro de los hermanos. Esa es una enseñanza grande, mi querido y amado hermanito, hermanita que me escuchas. Dios siempre buscando la armonía de sus hijos, la armonía. No te pelees, mira, pero vamos a ver qué le dice el hijo que se enoja, dice, el grande, el primogénito, dice. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, que eso, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pues,
Siempre le obedeció. ¿Tú crees que siempre le obedeció? De verdad ese le había obedecido siempre? Nunca le habían dado un cabrito porque no lo había pedido. Que si no le hubieran dado 2 cabritos porque era un hombre trabajador que merecía esos 2 cabritos o 3 cabritos o lo que si fuera. Pero él estaba esperando la herencia grande. Yo no lo digo, él se enojó. Yo no estoy inventando, ni tampoco estoy diciendo que dice la Biblia. Yo te estoy comentando que él estaba muy disgustado porque su hermano había regresado, aquel que se había gastado toda la herencia de su padre. Y le reclama al padre. No se enojó tanto con el hermano, se enojó más con el padre. Tantos años te sirvo, ya le estaba causando carga, ya le estaba causando carga el servicio a su padre, que nunca nos puede hacer eso a nosotros. No habiendo desobedecido jamás, quizá, pero lo pongo ahí. Nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, ya no le dice hermano, fíjate. Cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes, con rameras has hecho matar para el becerro gordo. Wow. El padre nada más viendo a y si se gastó los bienes míos, yo hubiera pensado como padre, bueno, se gastaron los bienes míos, los tuyos ahí están. Y se van incrementando, porque desde que se fue se ha estado incrementando. Y ahí está. Deja que te herede. Has hecho matar el becerro gordo. Ese becerro gordo nunca jamás se nos debe olvidar que es el sacrificio que Dios ha hecho por nosotros. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo, porque si no, ¿dónde estaría Padre en este momento? Sin embargo, aquí estoy sentado, Padre, charlando de tu palabra, papá. Yo no soy digno, papá, pero gracias porque a ti te ha placido, Padre mío. Bendice a tu pueblo, Padre mío. Gracias, Señor. Te doy gracias en el nombre de ese becerro que fue inmolado, de ese cordero que fue inmolado, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Vamos a Lucas 15, 31, 32. Entonces le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo, todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque es de tu hermano. Ya él sí le dice, es de tu hermano. No le dice mi hijo, le dice, es de tu hermano. Era muerto y ha revivido. Se había perdido. Que nuestro corazón nunca, jamás se olvide de dónde Dios nos ha rescatado. Para ver con ese amor y misericordia a los hermanos cuando se equivocan, cuando cometen majaderías, malcriadeces, cuando son ofensivos, cuando son déspotas. Y aún nosotros, que hemos ofendido, seamos humildes y reconozcamos que hemos ofendido. Y evitemos. Yo creo que la mejor forma de ser agradecido por el sacrificio que hizo nuestro Señor es seguir los pasos de Jesucristo. Hacer lo que Él nos indica, a la forma que tú puedas, mi hermano. Si nos esforzamos, un atleta no nace siendo atleta, se para a las 4 de la mañana y empieza a correr, y sus primeras corridas son bien pequeñas y dolorosas, pero después va agarrando fuerza. Así es espiritualmente, vamos agarrando fuerza según el tramo que vayamos ya caminando como atletas. Y te vas fortaleciendo y vas entendiendo al más débil, al más chiquito, al que se fue de parranda, al que se tomó esa cerveza, al que quizás cayó en una drogadicción. Lo vas entendiendo porque ya estás fuerte. Pero no hagamos como este hijo mayor, que en lugar de apoyar a su hijo, al hijo menor que era su hermano,
Se enojó, se disgustó y hasta se lo dijo a su padre. ¿Qué no sabe nuestro Padre Celestial? Ayudemos al necesitado. Ayudemos. Hoy hemos aprendido cuán grande es la misericordia de Dios. Llega hasta los cielos sus misericordias todos los días. Cuando amanece, abre tus ojos y dile, Señor, grandes son tus misericordias. Grandes son tus maravillas, Señor. Permíteme ser mejor que el día de ayer. Líbrame de toda la tentación, Señor. Que mi boca no hable cosas malas. Cuida a nuestra familia. Cuídanos a nosotros, papá. Enséñanos el camino. Ese camino del Padre que dio a su Hijo por el pago de nosotros que deberíamos de haber muerto. Te damos gracias, Padre. Qué misericordia tan grande tiene el Padre y qué amor nos tiene el Hijo. El Padre por haberle permitido a su Hijo venir a ser sacrificado y en una cruz, muerte de cruz, siendo perfecto, sabiendo que lo hacía por nosotros los pecadores y que nos pudo regresar al reino de Él, a su reino, y que no nos llama jornaleros, porque bien, como dije hace rato, bien nos podía haber dicho, pues vete ahí a la casa del jornalero ahí. Sin embargo, Él se regocija en llamarnos hijos. Y que seamos los hermanos amorosos, que esperemos con el Padre para ver esa oveja que está extraviada, la que tiene una piernita quebrada, la que está llena de fango y llena de pecado. Y en lugar de juzgarla, recibirla así como la recibe el Padre, echándosele al cuello y dándole un beso de bienvenida. Que ese amor esté en cada uno de nosotros y no se nos olvide esa imagen. A ver si la puedo encontrar, déjame ver otra vez esa imagen. Esta imagen, mira, ¿de dónde nos saca Dios? De los cerdos. Que cuando un hermano, una hermana, nosotros estemos pensando mal de ellos, nos acordemos de dónde fuimos sacados nosotros. Mi corazón se quebranta de recordar donde yo estaba, como ese pródigo, lleno de mugre. Y de ahí me sacó Dios y me dio una vestidura nueva, un anillo y un calzado nuevo, una vida nueva en Cristo Jesús. Y a ti, amado hermano y amada hermana que no conoces de Jesucristo, entra al gozo del Señor. Mira, ya no hay cerdos, no hay nada, eres libre. El Señor está ahí esperándote con los brazos abiertos. Ahora somos llamados hijos de Dios. Comportémonos, caminémonos de una forma recta, digna, para no avergonzar una vez más a aquel que ya nos salvó. Oremos. Padre, en esta tarde yo he recordado de dónde me sacaste.
No soy digno. Que me digas, hijo, hazme como uno de tus jornales. Perdóname, Señor. Perdóname. Si hay alguien que esté de pródigo, Señor, alcánzalo. Alcánzalo, Padre, como me alcanzaste a mí, Señor. Toda la honra y gloria sean para ti siempre, papá. Y sí te puedo decir, papá, gracias, Padre. Gracias, Hijo. Muchas gracias, Espíritu Santo. Les pido perdón, hermanos, porque no debía yo estar así, pero a veces el Señor te quebranta y no hay otra forma. Pero te espero la próxima semana, misma hora, mismo canal, mismo Facebook. Búscame en YouTube. Bendiciones.